Señor bendiga. Llena hoy mi lámpara, Señor. Dígale allí donde se encuentra. Llena hoy mi lámpara, Señor. Le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que esta palabra caiga sobre sus corazones como aceite fresco. Allí donde se encuentra, cierre sus ojos. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro Padre que ya está aquí entre nosotros. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que use mis labios, Padre. Que prepare tu corazón, Señor, para que puedan recibir de tu palabra que edifique, transforme sus vidas, Señor, liberte, que no salgan iguales y que dé fruto al 100% en todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿hay alguna persona nueva que nos visite el día de hoy? Todos son de la casa. Bienvenidos. Vamos a ver el título de nuestra prédica del día de hoy. Jesús y los hipócritas. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Un término fuerte, pero utilizado por nuestro propio Señor Jesucristo para definir a una de los sectores del pueblo que para su estadía o el desarrollo de su ministerio aquí en la tierra le fueron de oposición. Hoy vamos a continuar con el libro de Juan. Estamos en el estudio todos los jueves. Estamos con la serie de los evangelios de la palabra. Estamos ya en el libro de Juan. Hemos estado caminando por el capítulo 7. Vamos actualmente por los primeros capítulos. Ya llegamos al 7. Bienvenidos. Ya llegamos al número 7 y la semana pasada pudimos ver en uno de esos extraordinarios estudios que le tocó a nuestro hermano Wilmer, cómo el Señor, dentro de su labor, se importó o se interesó mucho por identificarse. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es que lo conozcan, es que todos sean partícipes de la salvación. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Vemos como el Señor de manera expedita dice: quiero que todos entren al reino de los cielos. ¿Cómo? Hablándole a toda criatura, a todo lo que se mueva a ver. Y eso fue lo que hizo el Señor. En su corto espacio no descansó, no dejó de trabajar duro por llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo aquel. A prostitutas, a adúlteros, a pecadores, a santos, a vírgenes, a todos. A los enfermos mentales. ¿Qué no hizo el Señor o qué no dejó de hacer el Señor, verdad? Por eso es que el Señor no hace acepción de personas. Él no es exclusivista. Él fue exclusivista para elegir a su equipo de trabajo, a quienes iban a administrar su reino. ¿Quién no es exclusivista, verdad? Para meter en sus negocios a alguien, pero a la hora de entregar su producto, que era la palabra, que además era por bondad, por gracia, lo hizo con todo. Quería que llegara a todos y así sigue intacto el interés del Señor en su corazón y no nos dejó como cargo. Amén. Amén. Entonces hablábamos que para ese entonces el Señor dijo, o el pueblo decía: este es el Cristo, este es el Cristo. Lo identificaron, ¿verdad? La semana pasada lo identificamos, pero no siempre fue así, mis hermanos. A pesar del titánico esfuerzo de nuestro Señor, Él no pudo llegar a todos porque muchos no lo reconocieron y otros no lo quisieron reconocer. A pesar de tener información del Señor, no lo quisieron reconocer. Entonces, este título, bíblicamente, en la palabra, en el capítulo 7, se denomina división entre la gente. Y vámonos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 40 al 52. Y dice así: esto es palabra de Dios. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Estos estaban sembrando ¿qué? Dudas. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él.
y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. No se atrevían, porque en el fondo sabían que allí estaba el Mesías. Los alguaciles, es decir, los funcionarios de justicia, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Ellos no lo hacían, y eso es tradicional de la persona que tiene espíritu de hipocresía. No lo hace, sino que manda hacerlo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Metiendo cizaña. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estaban haciendo juicio, sin temor. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo los estaba tratando de volver en sí, de que reflexionaran. Y respondiendo, y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto es palabra de Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, la gente estaba esperando ¿a quién? ¿A quién esperaba la gente? A un rey. Esperaban a un rey. Pero llegó Jesús, un hombre común y corriente, un hombre básico, un hombre sencillo. Entró en un asno, y yo no sé si ya había carruaje, estaba revisando la escritura, pero en lo mínimo que creo yo que ellos esperaban que llegara el Señor o el Mesías, era un camello, ¿verdad? Porque los magos más allá, 30 años antes, andaban en camello, por lo menos con un cinturón de seguridad bordado, pero nunca en un asno. Y la gente, me imagino que había hecho una idea, se había hecho una idea de Jesús, usando como modelo a los sacerdotes, a los fariseos, a los que eran lo más parecido a Jesús, porque eran quienes manejaban la religión, la ley, la palabra, lo que habían escrito, los maestros. Entonces me imagino que esa era la idea que ellos tenían de Jesús. Y todo esto, ¿cómo eran? Hombres preparadísimos, curtidos en la palabra. Eran hombres inteligentes, doctores de la ley. Fíjense, si nosotros hacemos una similitud de lo que pudiera haber sido lo más parecido a Jesucristo, podemos tomar como ejemplo a Nicodemo. Podemos tomar como ejemplo a Pablo. Pablo tenía, aunque fue más adelante Pablo, pero era del mismo grupo, ¿verdad? Venía de la misma estirpe. Y tenemos que Pablo tenía más o menos 3 hojas de currículum. Eso sale en Filipenses 3. Habla de la preparación de Pablo. Igual Nicodemo, igual Gamaliel, maestros de maestros. Entonces, ellos mínimo, esto tiene que ser un teólogo, un catedrático. Y además, como comemos con los ojos, también nos estábamos imaginando una apariencia diferente de Jesús. ¿Qué teníamos como referencia? Levítico. ¿Cómo habla Levítico de los sacerdotes? Hasta los calzoncillos de los sacerdotes tenían un color turquesa, ¿verdad? Se vestían con hilos de oro, sus vestiduras eran impecables. Lo más cercano para ese entonces a Jesús, ¿sí recuerdan el Levítico? ¿Quién era el Levítico? ¿Cómo deben estar vestidos los sacerdotes? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Es de oro, es de lino fino, eso es exquisito, eso es formal, eso es elegancia, eso es lujo. Así eran aquellos sacerdotes. Recuerden el templo, como el Señor hasta el altar el Señor hablaba de las columnas, los zafiros, las piedras, el color. Todo esto está ahí escrito. Entonces, estaban esperando algo así, algo parecido a eso, a la perfección. Fíjense que también, si nos vamos a esa época, ¿qué es lo más cercano a Jesús? ¿Quién le abrió el camino? Juan. ¿Cómo vestía Juan? ¿Cómo era el traje de Juan? Pelo de camello. Pelo de camello. Así como dice mi mamá. Entonces, era de pelo de camello su traje. Y cargaba un cinto alrededor de sus lomos de cuero.
Pero dicen que él estaba en abstinencia. O sea, en abstinencia, él comía langostas con miel. Es decir, langosta no es la langosta de nosotros, ¿no? Era como un grillo, era un insecto. Bueno, que ahora también es una exquisitez allá en China, ¿no? Pero para ese entonces era el desierto, ¿no? Pero era porque estaba en abstinencia y miren cómo vestía. Entonces, ¿cómo esperaban a Jesús? Un rey. Un rey. No un hombre tan básico y tan sencillo, pero Jesús. No le importa, esa era la añadidura para Jesús. Jesús no se preocupaba por lo externo. Jesús era tan sencillo, él no llegó con maleta, que las vestiduras externas no eran su prioridad. Entonces aquí tenemos la primera revelación, mis hermanos. Invistió aquel hombre sencillo en su asno, en un marco completo de rigidez formal, aunque era lo más exquisito. Mientras Jesús calladito, humilde, y todos fueron engañados. No era la intención, o confundidos, hemos dicho, porque Jesús no utilizó el engaño. Confundidos, ¿por qué? Porque no estaban en el Espíritu. Y para reconocer al Señor, tenemos que estar en el Espíritu. No podemos reconocer lo espiritual si estamos en la carne, si estamos distraídos y si estamos pensando como piensa el mundo o si estamos pensando como pensábamos antes. Por eso esa es la primera revelación. Por eso les invito a que no me vea a mí hoy, amén, sino a que escuche con su espíritu. Amén. No vea al mensajero, sino el mensaje. Entonces este pueblo se dividió en 3 grupos. Y estos grupos eran los que reconocieron a Jesús, los que no lo reconocieron y los hipócritas, ¿verdad? Los que conocieron pero no lo quisieron reconocer. Y tenemos que los primeros afirmaban: este es el Cristo, el profeta verdaderamente. Está en Isaías 9. ¿Cómo dice Isaías 9? Príncipe de paz, ¿verdad? Habla de la llegada del Señor, de su nacimiento. Y entonces aquí no hubo titubeo. Este grupo, como lo hablábamos la semana pasada, reconoció al Señor inmediatamente, y ahí en ese grupo estaba mezclado en el camino Tomás, estaba Pedro, Simón Pedro. El Señor lo que le decía: agarra tu cruz y sígueme, deja lo que tiene y vamos. Y no titubearon. A ellos no hubo que explicarle mucho, tenían revelación. Y quizás no conocían tanto de la palabra, quizás no estaban tan metidos, no lo sé, pero tenían un espíritu pobre, eran pobres de espíritu. Y ser pobre de espíritu es tener el corazón quebrantado, con hambre y sed de Dios, dispuesto a ser enseñados, que no están viendo lo de afuera, sino están buscando lo que hay allá adentro. Amén. Luego tenemos los que lo negaron, aquellos que de una vez le dijeron no, y entre esos estaba su propia familia. Fíjense que fue el único lugar donde Jesucristo no hizo milagros. La misma ciudad le dijo, podemos ver en el capítulo 7, porque ni aún sus hermanos creían en él. Jesús prácticamente lo echaron de su casa. Está en el versículo 5, donde dice: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean tu obra. Y no sé si así le ha pasado con su familia, que lo excluyen, lo ponen así como: bueno, visítame, pero bueno, que los vecinos no te vean mucho. Viene el cristiano, el hermano cristiano, que entonces a la familia le hace como penita, como que, ¿verdad? Yo creo que más o menos así era lo que sentía en ese tiempo la familia de Jesús. No lo creían. No creían que Jesús podía estar manejando ese poder. Aquel que había estado con ellos, aquel que buscaba, aquel que tenía hambre, aquel que iba al baño, ahora teniendo ese poder. Miguel, echa fuera demonios, el carpintero. Posible, ¿verdad? Pero es así. Ustedes saben cuántos familiares suyos, mis hermanos, se están perdiendo de que usted vaya y le ore, que le imponga manos y le lleve las buenas nuevas de salvación, porque no creen en lo que Dios ya ha depositado en ustedes. Son muchos, solo recuerdan las debilidades y lo siguen viendo distorsionado. Aún conviviendo contigo, hay, me imagino, todavía familiares, si tienes familiares inconversos o que están allí tibios, que te señalan, que dicen: no creen que tú hayas cambiado, que no creen que en ti haya ese poder, que el Señor te haya elegido. Tenemos que
Aarón y María se familiarizaron con Moisés. Moisés estaba haciendo milagros. Moisés estaba haciendo una historia dramática completamente. Ahí lo podemos ver en la Biblia. Todo lo que hizo Moisés delante del pueblo, haciendo volver de la idolatría, haciendo milagros. Y vimos que María y Aarón, sus propios familiares al lado, que practicaban el mismo credo, le estaban criticando. Porque resulta que Aarón se juntó con una mujer que no era de su tribu y comenzaron a criticarlo. ¿Y qué hizo el Señor? Le envió lepra. También tenemos otro ejemplo, y es la antítesis, y es el que debemos seguir, de Marta y María. Marta y María fueron amigas de Jesús. Yo creo que la confianza que había entre ellos era única, porque cada vez que Jesús tenía oportunidad se iba para allá a tomar un cafecito con Marta y María. Y mire la diferencia: lepra para aquella María y bendición eterna para esta otra María. ¿Por qué? Porque nunca se familiarizaron con el Señor. Siempre supieron tratarlo como amigo, pero también como el Mesías. Supieron distinguir, discernir entre lo que era Jesús. Amén. Entre lo que, y así tiene que ser. No caiga en el error que cayó María, la hermana de Aarón. Amén. Bueno, y el problema no era, bueno, yo digo, Señor, ¿cuánto me hubiese yo ahorrado si hubiese arrancado de la puerta de mi casa aquel cartelito que decía que yo era apostólica y romana? ¿Cuántas cosas no hubiésemos nosotros? Yo no sé si ustedes lo tenían en la puerta de su casa. Yo decía, ni Roma la conozco, ni a los apóstoles tampoco conocía, lo conocí fue con la palabra, pero cuántas cosas nos hubiésemos ahorrado nosotros con eso. Por eso debemos ser determinados en la palabra del Señor. Y el último grupo, que es el que vamos a hablar el día de hoy, son los hipócritas. Allí donde se encuentran, vamos a orar también nuevamente para que esta palabra venga a liberar nuestra vida. Cierra sus ojos, mis hermanos, mi Señor. Yo te pido, Padre, que ates todo ese espíritu de juicio, Señor. Te pido que ates, Padre, todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Y que desates tu espíritu de revelación, Señor. Tu espíritu de arrepentimiento, Señor. Para que tu pueblo pueda ser libre, Padre. Y transformado, Señor. Y echar afuera cualquier atadura y engaño que el enemigo haya puesto en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Diga, soy libre. Soy libre de todo espíritu contrario a Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, según la Real Academia Española, mis hermanos, hipócrita, en resumen, significa actor. Dice que finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que tiene. Es decir, que simula. Viene de la palabra hipócrisis, que significa actuar, pretender. El Señor no le vino a decir hoy a su iglesia hipócrita, para empezar. El Señor nunca en su palabra le dijo hipócrita a sus discípulos. Hijitos, hijos, amigos, hermanos, nunca. Los hipócritas son para aquellas personas que aún conociendo del Señor hacen todo lo posible para que la gente no crea. Y ni creen ellos, ni dejan que otros crean. Ni entran ellos al cielo, ni quieren dejar que los otros entren. Y la iglesia cristiana, una de las identificaciones más comunes con la cual nos califica el mundo es como hipócritas. Somos llamados hipócritas, aunque no lo seamos, porque eso hace el hipócrita. El hipócrita, al hacer juicio, se coloca en el mismo lugar de aquel que juzga. Y es tal actor que hace creerte la mentira de que eres lo que eres. ¿Se entendió? Entonces, por eso el mundo nos llama así. Hoy vamos a desmontar esta mentira y vamos a identificar a esas personas que tienen ese espíritu que viene a oprimir la iglesia de Dios
y que muchas veces también se filtra dentro de la iglesia y seduce lamentablemente y nos pasa a ser esclavos al igual que ellos. Entonces, para que usted tenga ese discernimiento, le pedimos al Señor que tenga un espíritu de revelación y ustedes puedan identificar cuando viene el enemigo con esa estratagema. Amén. No solo en las iglesias, también en nuestras casas se filtra. También se filtra en nuestros trabajos. Entonces es importante determinarlo porque esta actitud, porque se convierte en una actitud, en un hábito, nos separa del amor de Dios. Nos separa de su plan, de su propósito y de su bendición. Y Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirte. Amén. Amén. Mateo 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, así lo dijo el Señor, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice el Señor, el mismo Jesucristo, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Verdad? Más grande. Las orillas pequeñas son las que se comen el huerto. En resumen, Mateo 23 define a los hipócritas como aquellos que dicen y no hacen, que no entran ni dejan entrar. Para el Señor, los hipócritas eran aquellas personas que sabían de Dios, pero con sus obras negaban su existencia. Y muchos de ellos, a pesar de jugar en el mismo equipo, no lo aceptaron y sabotearon su obra, estorbando a los que la hacían, y así fue hasta el final. El Señor trabajó incansablemente. El Señor vino básico porque sabía lo que iba. Eran 3 años de trabajo arduo. El Señor no descansó. El Señor estaba en las fiestas predicando. El Señor estaba en la piedra predicando. En el desierto tentado predicando. El Señor estaba durmiendo predicando. El Señor no dormía. Estaba en la barca y estaba predicando. Estaba enseñando. Estaba sanando. Estaba liberando. Por eso vino ligero. Pero así se define el hipócrita. Le hacían la guerra a Jesús. Estaban del otro lado y a veces con él, haciéndole la guerra. Le hacían oposición. Y estos son causales de división dentro de la esforzada y dramática obra de Jesús. Y lo son hoy también. En la obra de Dios. Y en tu vida. Este instrumento es potencialmente usado y dañino. Es usado por el enemigo porque mata 2 pájaros de un solo tiro. El que ya está perdido y el que está impactando, ¿verdad? Que está influyendo. Ahora bien, ¿cómo identifican a un hipócrita? Porque es necesario hacerlo. Es difícil de reconocer, pero si usted está en el Espíritu, usted tiene discernimiento, usted lo va a poder hallar. Se viste de justo por fuera, pero por dentro está lleno de iniquidad. Pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado y aún en público a veces se llena de contradicciones. El hipócrita se interesa más por el poder que por el servicio. Le interesa la reputación. Le interesa el poder, el dominio. El Señor dijo: al César lo del César. Yo no vine a buscar poder. Yo no vine a hacer política. Yo vine a servir. Lo dijo el Señor. El hipócrita le interesa mucho todo lo de afuera. La cátedra, la ley, la apariencia y lo justo. Pero le importa poco la misericordia, la justicia y la fe. Muestra poco interés por la gente. Fíjense que los fariseos no tenían misericordia con el ejemplo de la adúltera. Ellos estaban allí, parecía hasta morboso. Dale, Jesús, vamos a ver, porque querían cachar a Jesús, ¿verdad? Pero no importaba lo que estaba viviendo la mujer adúltera. No había misericordia, no había dolor a lo que se estaba exponiendo y lo que venía. Y Jesús fue todo lo contrario. Jesús se importó por ella. Jesús le dio vergüenza. Sintió vergüenza, pena por ella. Y por eso Jesús la libra. Y le dice: el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. El Señor se pudo lucir allí.
El Señor pudo demostrar porque el Señor sabía más que ellos, pero lo conmovió la situación. Ese es Jesús. Y así quiere que seas tú. Tienen largas oraciones o adornadas oraciones, dice el Señor, en público. Pero en secreto no lo por nadie. Y yo te quiero preguntar, iglesia, hoy, porque es para reflexión, no para condenación, porque si hay alguien salpicado por cualquier espíritu de hipocresía, es un momento de reconocerlo, porque solo reconociendo el pecado nosotros podemos librarnos de él, porque aquí viene a hurtar, a matar y a destruir, ¿verdad? Y yo les pregunto, para reflexionar, ¿por cuántas personas estás orando en secreto? Como cristianos, esto tiene que ser el pan de cada día. Si usted es cristiano, aunque usted no forme parte de ningún ministerio, usted es parte del ministerio más grande, la casa de Dios. Usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene derechos, pero también tiene deberes, ¿verdad? Y este es uno de los deberes por gracia, como lo hace el Señor. Te pregunto, iglesia, ¿estás orando solo por ti y por tus intereses personales? Eso se los dejo de tarea. Estas personas o estos espíritus de hipocresía, de la misma forma que ayer operan hoy, se preocupan mucho por la reputación, como por ejemplo del pastor. Se preocupaban por la reputación de Jesús. Y se preocupan hoy en día por la reputación del pastor, de los líderes, de ese cristiano que está comprometido, por el que no. Porque es una estratagema del enemigo, el que está perdido, pero por ese que está allí trabajando, se preocupa mucho. Así que cuando alguien le venga a hablar a usted, ¿y el pastor qué? O fulano de tal, el líder de... Pila. Antenas, no se deje contaminar, porque tiene graves consecuencias. Y como siempre se lo digo, cuando uno toma del terreno del enemigo algo prestado, lo que sea, te lo va a cobrar. Y la hipocresía es un fruto de la carne, no del espíritu. Así que no tome nada prestado de ese Señor. Exhorte con amor a su hermano, como dice el Señor, como atalaya. Somos atalaya, vigilantes, para que ese hermano no se pierda. Ore y exhórtelo, llámelo, para que no se pierda. Amén. Igual afuera, hable del Señor, háblele la verdad. Entonces se va a preocupar mucho por el pastor, por los líderes, por ese hermano fiel. Tenemos que... También se preocupa mucho por la forma de la iglesia, no por el fondo. ¿Y esto de qué membresía? Yo no sé si a ustedes se les ha acercado algún hermano que de repente llegue y le pregunte, ¿qué apóstol respalda ustedes? ¿O qué membresía son? ¿Qué cofradía? ¿Así era con Jesús? ¿De qué universidad viene? ¿Qué teólogo te formó? ¿Quién fue? ¿Era él? Estamos pendientes. ¿Homilética? ¿Qué has hecho? ¿Qué no? Están pendientes más de lo de afuera que de lo de adentro, que es lo que mueve al Señor. Yo digo, ¿por qué estas personas no preguntan dónde está en la lista de peticiones de oración para orar por ellos? En vez de estar pendiente del pastor, de los hijos del pastor, de los problemas del pastor. Aquí hay bastante por hacer. ¿Por qué no de repente preguntan por la cesta del amor cuántos kilitos? ¿Y cómo es eso de la cesta del amor? ¿Verdad? Entonces esas personas van a estar muy pendientes de la vida de aquel y no de Dios. Hablan más del hermano que de Dios. Y eso es una de las señales de las cuales debemos estar pendientes. Una vez yo le dije, parecen alguaciles, preguntan más que migración. Ellos más papeles que migración. Una hermana y le daba con él. ¿Y qué apóstol? Nosotros no seguimos a ningún apóstol. Nosotros seguimos al apóstol de los apóstoles.
Nosotros servimos al pastor de los pastores. Nosotros servimos al maestro de los maestros. Al alto sobre todo alto. Al único digno de llamarse maestro. A Cristo Jesús. Así que cuando le digo a usted, no sea chico, vale. Usted tiene que estar seguro, porque el hipócrita le va a hacer creer a usted que usted está mal, que usted no está caminando en la verdad, o que usted está confundido. Como le dijo el fariseo, ¿de dónde? De Galilea. Malditos son, porque no es así la ley. Le va a sembrar dudas. Usted esté seguro de lo que cree. Amén. El hipócrita es egoísta, es individualista, es solamente yo y los demás no me importan. Le habla a poca gente de Dios. Es sálvese quien pueda. Yo me salvo, y se ampara en ese versículo donde dice que la salvación es personal. Un hijo de Dios se preocupa por el prójimo. Un hijo de Dios no es altivo ni ve a la gente o a sus vecinos por sobre los hombros. No se vende como santo sobre todos los santos. Es humilde, no es actor. Un hijo de Dios va a buscar de traer gente siempre. No va a permitir que nadie se pierda. No va a ser de piedra de tropiezo. Va a testificar. Pero el hipócrita no le importa quién se pierda. Como me vean, da testimonio, no. En la iglesia, oh, santo, santo, Padre, en la adoración soy el amigo de todos, pero cuando salgo afuera, soy uno más, divido, grupito. Eso no es de Dios, el individualismo no es de Dios. Yo le quiero preguntar, el Hijo de Dios se preocupa por el prójimo, por dar, por extender la palabra. Y el Señor estaba allí, le estaban atacando, pero no dejó de extender la palabra, no dejó de hablar, no dejó de buscar. Le quiero preguntar, iglesia, ¿cuántos invitados ha traído usted este año? ¿Cuántas personas ha invitado? El Señor dejó de hacer muchas cosas, pero no dejó de predicar nunca. Aprovechó todos los segundos de su corta vida. Hay religiones que pretenden encerrar a Dios en 4 paredes, y yo digo, ahí sí hay hipocresía. Solo para ellos. ¿Recuerdan el oscurantismo? Hay oscurantismo hoy. Pero aquí hay un Dios que vino a tumbar esas paredes. Un Dios que vino a tumbar esos muros. Entonces, si el interés de Dios era darse a conocer junto a su plan, ¿por qué esconderlo, verdad? Yo recuerdo, cuando nosotros comenzamos acá en nuestra iglesia, teníamos poco material. Como ustedes saben, si estábamos en un torno, ¿verdad? Donde no había, de lo que había era ¿cómo se llama? Unas bolotas allí que se le hacía el techo de agua, menos una impresora. Y el material se nos hacía muy difícil que nos llegara. Entonces yo tengo varios contactos o alianzas, amistades con personas de otras iglesias ya de avanzada, y me cansé de pedir material. Me cansé de pedir material para mis fieles, porque eran mujeres que estaban viviendo situaciones como las que yo viví. Y yo no estaba curtidísima para darle un módulo completo de perdón, de liberación. No teníamos recursos para comprar material. Y me cansé una y otra vez. Y se lo pedía a una y otra hermana porque las vi trabajando en la obra, las vi abnegadas en los servicios. Y les decía, tengo un pueblo con necesidad. Y hasta el sol de hoy estoy esperando el material. Hace poco, y ojalá, no es una denuncia, porque no somos quien para condenar, pero ojalá esa persona escuche esta prédica, porque eso lo tenía aquí. Y una de las cosas que tenemos que evitar, ¿verdad? Para no ser hipócritas, es ser sinceros, pero siempre en el amor. Pero para que reflexionen, estoy esperando un módulo. Como Dios es bueno, ahora tenemos módulos hasta para regalar a otras iglesias. Estamos mandando material a Venezuela. Hace poco vino una hermana de Venezuela y le comenté, pasó esto, ¿será que no me llegaba? No te preocupes, ya
la llamé, me conecté con ella, hablamos, nos saludamos. Le he mandado ya como 10 mensajes para un himno que quiero que se vea aquí, que es hermoso para la Santa Cena, lo estoy esperando. Dios no vino a eso. Dios no es egoísta. No es egoísta. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano. Porque eso es hipocresía. Nos tiene que doler la gente. Y esto es para Dios. Esto es para Dios. Si usted está en esa situación, en alguna situación en la que esté apretado, en que no quiera soltar, revísese y reprenda el espíritu de hipocresía. Ya, Señor, eso no me pertenece. Yo soy hijo tuyo, Padre. Revélalo en mi corazón, límpiame de todo espíritu contrario a ti. Amén. Entonces damos, pero lo que nos sobra, o quejándonos, o ayudo si me caen bien, o te quiero en la iglesia pero afuera, tú por allá, yo por aquí, eso es división. Y la división es hipocresía, mis hermanos. La división o la hipocresía divide. Los verdaderos hijos de Dios son sinceros. Yo soy aquí como soy afuera. Yo te amo, tú eres primero, porque así quiere Dios que seamos sinceros. La sinceridad, la unidad trae conquista. Amén. Amén. Le aconsejo entonces que de ahora en adelante se pregunte, mi hermano, ¿esto que voy a hacer trae división o unidad a mi iglesia? ¿Esto que voy a hacer hoy aquí en mi casa trae unidad y bendición a mi familia o no? Igual, esto que me voy a callar hoy es de bendición para mi iglesia o en caso de tu familia, igual, y o esto que me voy a omitir, ¿verdad? Pregúntese. ¿Esto que voy a decir trae división a mi familia o unidad? ¿Esto que voy a decir trae bendición o unidad para mi iglesia? Pregúntese cada cosa y así se va disciplinando. Amén. Y el hipócrita tiene miedo a perder lo que tiene. Da, pero no quiere soltar el poder. No quiere soltar porque tiene poca fe. Y así es con el dinero, así es con los talentos, con los dones, con el lugar que tienes, así es con todo. Tienes miedo, pero yo te digo, lo que Dios te da nadie te lo puede quitar. Amén. Entonces nos disfrazamos, nos camuflamos, no podemos decir que. Entonces, lo que Dios te da, que es por gracia, nadie te lo puede quitar. Así que puedes dar con confianza, como la propaganda de más, con confianza puedes dar. Porque todo lo que tú des en el reino de los cielos se te multiplicará. Amén. Todo lo que des. Si no, mira Job, si no, mira Pablo. Y aún las cosas que el Señor te quite, ayúdan a bien. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y si se cierra una puerta, se van a abrir dos. Todas las cosas en el Señor nos ayudan a bien. Y el hipócrita utiliza muchas veces esa máscara por temor. Porque no todos los hipócritas tienen iniquidad en su corazón. Muchos tienen temor de perder aquello que le da seguridad. Pero lo único que te puede dar seguridad es Dios. No confíes en un hombre, porque si el hombre falla, te vas a quebrantar. Confía en Dios porque no te va a fallar. Amén. Amén. Tienen miedo de perder su reputación. ¿Cuánta gente no ha llegado a los pies de Cristo conociendo la eternidad, sabiendo del Señor, pero para no perder sus amigos, para no perder su estatus y su reputación, la aprobación de la sociedad? ¿Cuántos? Eso es una de las quejas más grandes que afecta al pueblo judío. Muchos hoy judíos cristianos convertidos y otros por miedo a perder la reputación, a perder la familia, a perder los amigos, a perder el favor, a perder el trabajo, su puesto. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. El Señor no te va a defraudar. Amén. Amén. Dios te lo devolverá multiplicado. Recuérdense que este es año de conquista. Y todos los que han dado en fe, sin temor, el Señor los recompensará al 100 por 1. Dice
Porque el Señor recompensa la sinceridad y la fidelidad. Amén. El Señor recompensa a aquel que tiene miedo, pero aún con miedo lo hace. Gloria al Señor. Y el hipócrita es mi Dios. ¿Saben por qué lo vemos con Judas? Judas se puso bravo cuando el Señor, la mujer del perfume de alabastro, le enjugó sus pies. ¿Por qué? No se lo hagan los pobres. No se ponga bravo cuando honren a sus pastores, a sus líderes. Ni se ponga bravo usted que está allí, cuando vea bien a los hijos de Dios, porque seremos recompensados. Señor, honra a quien le honra. Y prepárense, porque vienen regalos para su vida, a todos aquellos que han sido fieles. También es ligero de boca. En el versículo 49 podemos ver ese espíritu de hipocresía actuando en los fariseos. Y dice, mas esta gente maldita es, no temen a Dios para declarar sentencias. Estaba diciendo un fariseo sobre el pueblo. Cuidado con lo que decimos. Cuidado. Porque aunque den expresiones de sinceridad, son juiciosos. O mejor dicho, declaran juicio. Y en sus pensamientos también hay juicio. Y pecamos con el pensamiento. Los pensamientos también nos llevan a pecar. Debemos tener cuidado y hacer metanoia cada vez que vengan esos pensamientos extraños. Simón también estaba pecando. Él estaba viendo si Jesús se iba a equivocar. Vamos a ver si sabe que ella es adúltera y la reconoce. Vamos a ver si sabe quién es ella. Pecando, mala intención. Y por último, la hipocresía nunca la suele. Su fin no es dejar entrar, entonces siempre va a comprometer a alguien. Consecuencias, mis hermanos, graves. Quienes están en hipocresía no heredarán el cielo. Dice, las ventanas o las puertas de los cielos se cerrarán para ellos. Tenemos que revisarnos. Y esto no es para señalar a nadie, ni para que hagan la analogía, ese fulano. Eso que digo con Mengano, porque si nosotros nos ponemos allá abajo a hacer la analogía, a veces se acercan a mí, no, yo sé que el pastor es el Espíritu Santo. Y le voy a decir, a la primera persona que le habló fue a mí. Yo decía, Señor, y analizando a los fariseos y a los escribas, yo decía, yo estoy aquí. Yo he estado aquí. Yo he estado aquí. Todos en algún momento hemos estado en ese terreno. Y Dios no vino a condenarte por estar en ese terreno. Vino a decirte, sal de allí, hijo. Porque aunque tú seas como seas, yo quiero lavarte. Yo quiero limpiarte. Yo quiero que no te pierdas lo que te tengo. Esa maravillosa herencia. Yo haciendo un recuento decía, wow, Señor. Yo recuerdo que cuando yo, iniciando también los caminos, yo celaba al pastor Michael de mi esposo. Ni siquiera de María, que era la mujer, sino del pastor. Y yo por lo menos le decía a mi esposo, yo quiero ir contigo a orar y tal. Entonces a la semana me enteraba y estaba orando con el pastor Michael. Entonces a mí se me comenzaron me comenzó a nacer celos. Y lo saludaba y no sé qué, y lo quería, pero tenía esa espinita allí, hipocresía. A veces no. Y un día, orando, el Señor, porque el Señor me orgulle, yo dije, ¿por qué esto? ¿Por qué así? Y en una oportunidad que Dios me dio en la pandemia, me acuerdo, el pastor me visitó. Estaba mi esposo en Venezuela y nos derramamos en el Señor a llorar por una oración que hicimos y allí yo le expresé mi perdón y fui libre de todo aquello. Y hoy puedo decir, ahora cuento con 2 hombres que oran por mí, que me quieren, que resguardan a mi familia, que oran por mi familia, mi esposo y mi pastor y mi copastor. Pero eso lo hace el enemigo. El enemigo no quiere que reconozcas todas aquellas cosas que te separan de él, que solo vienen a maldecirte. Porque él es perverso, él quiere que vivas en pobreza, en amargura, en tristeza, que seas vacío. El estar vacío nos hace tener careta, nos hace ser hipócritas.
Dicen que hay la carroza, si usted lanza una carreta por una bajada, la lanza llena no suena. Pero si usted la lanza vacía, usted va a sacar una carreta vacía. Y así es la gente. La gente cuando está vacía por dentro, sonríe mucho, hace bulla, están vacíos, son la carita. Entonces no podemos saber que ella no está. ¿Cuántas personas hipócritas hoy estarán aquí sentadas? Porque no es algo malo. No se trata solo de los fariseos que lo hacen con iniquidad. Se trata de que hay mucho dolor. Queremos tapar el dolor. Queremos hacerle creer al mundo que estamos felices. Y llevamos eso ahí. Y eso quiere el enemigo, que vivas en el área de confort, de la mentira, del engaño, con las caretas puestas. Yo le invito a que hoy tumbe esa careta. Que si tiene algo, lo confiese. Si tiene algo con alguien, le diga. Si usted no quiere que lo visiten en su casa el fin de semana, el gentío, porque eso es otra cosa. Mi esposo todos los fines de semana, los domingos, que le lleva un gentío para la casa. Porque a él le encanta. A él le encanta la cosa, la gente. A mí también, pero no tanto. Me gusta mi la soledad del pastor, me gusta mi cama, mi cosa, mi intimidad sola. Me gusta mis momentos solos. Pero es que haría todo. Entonces yo aceptaba, yo recibía a la gente, pero y cuando tenía oportunidad, aquí me aceptaba. Entonces, aprenda tan fácil, lo resolví. Usted se mete en oración y el Señor le va a dar la sabiduría, el poder, la dulzura para que usted hable. Tan fácil, no, mi hermano, no me quiero quedar en mi cama durmiendo. Y mi hermano normal, el cerebro me lo había hecho yo. Mi hermano, tranquila, para la próxima semana no pasa nada. Normal. Entonces, solo confiese, primero reconozca, confiese lo que siente. Tengo tal situación, y aprenda a decir sí cuando es sí, no cuando es no. Es sencillito, pero el enemigo lo pastela porque no quiere que salgas de allí. Amén. No se sienta que porque peque ocasionalmente es un hipócrita. Todo ocasionalmente pecado. Amén. Lo importante es que usted salga de esa situación y no se convierta, no sea tan repetitivo y se haga entonces víctima de un espíritu de hipocresía. Para cerrar ya recomendaciones, debe mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. Cuidado, podría pasar la eternidad con alguno de ellos. Esto lo extraje. ¿Quién están viendo todavía en Cristo? Amén. Les invito, ¿cómo aprendemos allí? Denuncia la hipocresía. Usted es atalaya, ya se lo dije, ¿verdad? Usted es hijo de Dios. Saque a la gente de esa esclavitud en el amor. Exhorte siempre en el amor. No sea usted, no señale porque caería en lo mismo. Y no se haga cómplice de ella. No sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Úsala como ocasión de examinarte y luego siga adelante. No permita que el diablo le paralice con mentiras, porque le va a hacer sentir que es indigno. Soy digno porque yo merezco la gracia de Dios. No olvídese de eso. El Señor lo perdona, lo limpia y lo redime. Y para adelante. Amén. Amén. Al ver hipocresía, fíjese en los hermanos fieles, no en los hipócritas. Medite en los héroes de la fe que vivieron rodeados de pecado y pudieron salir de ello. Revísese. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿La hipocresía de otros o que no quiere someterse al mando de Jesús? Esto es para aquellas personas que utilizan como excusa que nosotros los cristianos somos hipócritas. Un cristiano, 2, 3, que esté en esa situación, luchando con esa situación, no define una iglesia. Amén. Amén. Cristo le ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. La decisión es tuya. No permita que los hipócritas le empujen a una decisión equivocada. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. Amén. Yo les pido que se lean el libro de los Hechos, que ahí hay ejemplos bellísimos de cómo el Señor quiere que los cristianos actuemos. Por ejemplo, en el capítulo 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Allá adentro también está en las alegrías, en todo como hermano, porque eso es lo que quiere el Señor. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? A todos aquellos que quieran soltar, si tiene usted por allí una careta especial para, porque hay quienes tienen varias. Yo estuve viendo por allí, yo decía, aquí uso esta, aquí. Señor, sácalo en el nombre de Jesús, sea con familia, sea en la iglesia, sea en su trabajo, sea donde sea, sácala, sea auténtico. No importa cómo tú te presentes delante del Señor, siempre que seas sincero y genuino y dispuesto a que el Señor limpie tu vida. Vamos a pedirle al Señor que con ese aceite fresco, ahí en su asiento, usted levante sus brazos y el Señor lo va a limpiar esta noche de todas esas cosas que le han atemorizado, que le han mantenido con una identidad diferente que no tiene. Sea usted mismo. Usted se va a dar cuenta cómo se convierte en un imán de cosas buenas, porque el Espíritu Santo está contigo. Deseo insaciable. Cierre sus ojos, hermano. No desaproveche esta oportunidad. El Señor nunca va a dejar que usted se vaya igual, pero depende de usted. Reciba el Espíritu Santo en esta noche y reciba ese aceite fresco y todos esos vacíos, ese dolor que está en su corazón, el cual lo ha llevado a tener una actitud distinta, una actitud distorsionada, para que pueda ser aprobado, para que pueda ser aceptado por otros. Déjela hoy ahí, que el Señor se va a encargar de llevarle sin retorno. Y dígale, lléname, Señor, hazme genuino, Padre, hazme como tú, Señor, dame mi identidad, Padre, y sé tú, Señor, llenando. Oh, Padre, llena tu iglesia, Señor, con tu aceite fresco. Llena todo vacío, Padre, cada espacio de ellos. Corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Iglesia, hay algo que te estorba, hay algo que te está estorbando, que te ha estorbado por años, que no te ha permitido ser quien eres, ser tú mismo frente a la gente, que hay algo allí porque hay temor de ser tú mismo, porque quizás es genuino, distorsionado en el pensamiento que tenías de ti. Yo invito si hay alguien, venga sin